Muy buenos días, buenos días. Vamos a orar para pedirle a Dios que guíe este estudio, esta plática. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias por el amor y el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Y pues te pedimos, Señor, que tú esta mañana abres a nuestro corazón. Gracias te damos también por este medio del Zoom, Dios. Te pedimos por la conexión para que las personas que no están aquí y que están escuchando de otro lado puedan escuchar perfectamente, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que esta mañana quiero compartirte algo que a veces nos cuesta trabajo pensar o meditar en cuántas bendiciones Dios ha traído a nuestras vidas. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nos damos cuenta de que Dios ha traído muchas bendiciones, pero a veces no entendemos las bendiciones de Dios a las cosas que podemos llegar a obtener pensando que son bendiciones de Dios, pero simplemente son cosas o situaciones en las cuales tú estás viviendo. Así que si yo me pongo a ver, oye, ¿cuáles son las bendiciones que Dios me ha dado o cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado? Pues puedes pensar en el que, pues si no tenías coche y que Dios te haya dado un carro, dices tú, es una bendición de Dios, ¿no? O que no tenías una casa o que de alguna manera no tenías el hecho de estar yendo a un viaje o el hecho de que hayas ido a comprar ropa, que sí, bueno, dices tú, pues qué padre que el hecho de que tengas un buen coche, una buena casa, que vistas, pero realmente esas no son las bendiciones que Dios realmente quiere para nosotros. Es algo que de alguna manera, pues en nuestro andar, en nuestro caminar, pues Dios sabe que lo necesitamos, ¿no? Y esto nos lleva a poder entender claramente cuáles son las bendiciones que Dios tiene realmente en su palabra. Así que tú podrás tener un buen empleo, podrás tener un buen trabajo, ¿no? Podemos pensar en muchas cosas, pero lo importante es, tú has puesto a pensar qué bendiciones verdaderamente Dios ha traído a tu vida. Es decir, realmente bendiciones que digas tú, wow, realmente son cosas que no vas a olvidar, ¿no? Y por eso deseo que pensemos un poquito en eso, que pensemos en lo que dice la palabra de Dios, no nomás en el pensar o el creer que las bendiciones que hemos obtenido, ¿sí? Solamente ahí están y se acabó. No, si no hay algo más todavía que Dios nos quiera hacer ver en su palabra. Así que la Biblia nos habla claramente de una fuente de bendiciones, sí, pero a veces no son las bendiciones que uno cree, que si son completamente diferentes, o sí que diferentes las bendiciones que Dios pone en su palabra a las bendiciones que tú tienes en tu vida o realmente están en tu vida. Así que hay quienes puedo decir que tal vez trabajen mucho, ¿no? Hay gente que trabaja muchísimo, ¿no? Y que piensa que por su trabajo y por todo lo que hace, está siendo bendecido por Dios. Pero a veces se olvidan realmente de Dios. Dice la Biblia que de en vano te levantas temprano, ¿no? Y aquí la gente muchas veces dice que si te levantas temprano, ¿sí? Dios te va a bendecir, ¿no? La Biblia dice claramente ahora sí que es en vano que te acuestes tarde, ¿no? Porque realmente Dios quiere darte que te des cuenta de que el acostarse es importante. Y hay gente que puede estar trabajando toda su vida y puede levantarse muy temprano y acostarse muy tarde. Y sabes que lo más triste, no disfrutar realmente lo que ellos hacen, que es decir, no disfrutar las bendiciones que de alguna manera Dios les puede dar. Así que muchas veces pensemos, y quiero que pensemos en las bendiciones que Dios tiene para con nosotros y que realmente cuáles son esas bendiciones que verdaderamente vienen de Dios, porque hay que ver cuáles son las de Dios. Así que comparadas con la sangre de Jesucristo, ¿sí? Creo que esa bendición fue una de las bendiciones más grandes que hemos tenido y el hecho de haberle entregado nuestra vida y haberle creído, porque lo importante es eso, haberle creído, pues te das cuenta de que en ese momento estás siendo bendecido, simplemente por el acto de haber creído, porque eso es lo importante. Así que las bendiciones son más de lo que tú te imaginas. Las bendiciones que Dios tiene para ti son más de las que nosotros nos imaginamos. Y muchos realmente nunca han escuchado realmente las bendiciones que están plasmadas en la Biblia. Escuchan lo que el mundo dice o que el hombre dice, pero pierden de vista las bendiciones que están plasmadas en la Biblia. Así que la palabra de Dios nos hace ver claramente que son bendiciones específicas, son muy claras, ¿sí? Eso es lo más importante. Así que no son nuestras porque Dios es el que nos las va a dar. Y como resultado, en el momento en que tú tienes esa buena relación
porque es tener una buena relación con Jesucristo, en ese momento Dios empieza a trabajar en tu corazón y te hace ver claramente cómo está tu corazón delante de Él. Así que mientras pensamos en esto, hay un libro que es maravilloso, que es el libro de Éfeso, de los Efesios, es una iglesia en la cual Pablo predicaba el Evangelio. Y esa iglesia de Éfeso realmente era una iglesia que se había dado cuenta de todas las bendiciones que Dios traía a su vida. Así que vamos a ir en el capítulo 1 y vamos a leer, ahora sí que te voy a leer varios versículos de este libro, ¿sí? Y quisiera que pensáramos con claridad sobre ciertas cosas que tal vez tú no has considerado. Porque tal vez nos podemos poner a leer el libro, ¿no? Y dices tú, bueno, pues qué padre estuvo el libro, qué padre la iglesia, o la manera en que tuvo, la actitud que tuvo. Pero muchas veces Dios está hablándote a ti. Así que quiero que tomes tu Biblia, si tienes tu Biblia, toma tu Biblia. Vamos a abrir, ahora sí que en el capítulo 1 de Efesios, voy a leer del 1 al 8, para que te des cuenta cuán maravillosas promesas Dios tiene en estos versículos. Y dice claramente, dice Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mira, hay algo muy importante. Cuando la Biblia dice santos, te está hablando a ti y a mí. No porque seamos santos, ¿no? Porque no tenemos nada de santos, sino simplemente la palabra santo significa apartado. Que si en el momento en que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, quiero decirte que la Biblia dice que Dios ya te apartó. ¿Para qué? Para Él. Por eso Pablo expone la palabra santos y luego dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo ahora sí que sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjate todo lo que Dios nos está dando, las bendiciones. Te ha dado, ahora sí que no hay nadie que no sea inteligente. Dios te da la sabiduría, Dios te da la inteligencia. Pero a veces a nosotros como creyentes se nos olvida pedirle eso a Dios. Oye, Dios, dame sabiduría. Dios, dame inteligencia. ¿Para qué? Para que podamos apropiar todas esas bendiciones, porque realmente son maravillosas. ¿Y para quién son? Son para ti. Pero tú tienes que pedirlas, porque muchas veces pensamos que las tenemos en automático, ¿sí? Y alguna de estas palabras la mayoría de la gente quizá ni ha pensado en ellas. O quizá cuando leías estos versículos, no estabas pensando en ti, estabas pensando en estas personas en ese momento, hace 2000 años. No, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Así que quiero que pongas atención a lo que hoy vamos a estudiar. Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Oye, ¿estaba en la mente y en el corazón de Dios? Claro. Cuando tú naciste, estabas en la mente y en el corazón de Dios. Que es decir, no eres un accidente y Dios ya te había predestinado. Que es decir, sabía quién eres. Sabe quién eres. Y en ese momento sabe que en el momento que tú tomes la decisión de creerle a Él, Dios va a usar tu vida. Dios realmente va a cumplir ese proyecto que trazó desde antes de la fundación, ya está trazado y está cumplido. A veces perdemos de vista que Dios ya tiene un proyecto, ahora sí que predestinado, un proyecto que ya está hecho. Dios no tiene por qué inventar proyectos. Es un proyecto que ya está establecido, dice la palabra. Así que, ¿quién hizo la elección? ¿Tú o Dios? Dios. Él hizo la elección. Y Dios fue el que te eligió. Así que, ¿cuál es el propósito? Porque dices tú, bueno, ¿por qué Dios me eligió? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me escogió? Así que, para que tú te puedas pensar, ¿me escogió para que la pasemos bien?
o simplemente para que seamos exitosos o tengamos fama. No, no es para eso. No, Dios no te escogió para eso. Dios te escogió algo mucho mejor que eso. Así que si te das cuenta, en Efesios 1, 4 y 5, fíjate cómo, lo voy a volver a repetir, fíjate, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado. Fíjate la manera en que empieza, en amor. ¿Por qué razón? Porque Dios te ama. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira, aquí hay algo muy importante. A veces la gente aquí piensa que todos somos hijos de Dios. No, quiero que sepas algo. Somos creación de Dios. Dios nos creó. Y como creación de Dios, dice la palabra que cada uno tiene que tomar la decisión para ser hijo de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso cuando le entregaste tu vida a Jesucristo, en ese momento vemos en la carta de Juan que dice claramente que en ese momento Él te está aceptando, ¿sí? Te está dando la potestad de ser hecho hijo de Él, pero tienes que tomar tú la decisión de entregarle tu vida. Es la única manera. Oye, entonces no todos somos hijos de Dios. No, somos una creación en la cual cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Así que dice claramente, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esta no es la mente ni el raciocinio humano. Es decir, si tú te pones a pensar en esto, no tiene nada que ver con el hombre. No tiene nada que ver con la humanidad. Simplemente es el pensamiento de Dios. Es la mente de Dios. Así que es simplemente el lenguaje de la deidad. A veces no la comprendemos, claro, no necesitamos comprender todo. Dice la palabra claramente que nuestros caminos no tienen nada que ver con los caminos de Dios. Y dice claramente que son más altos del tierra al cielo, de la tierra al cielo. ¿Cómo no? Claro, porque no podemos pensar en eso. Así que es el lenguaje de Dios, es el conocimiento de Dios y es lo que realmente Dios quiere que tú aprendas. Predestinados y escogidos en Él. Primero, te voy a decir para qué. Para salvarte. Para ser salvos. Para realmente Dios tomarte y ser de Él. Y tener la seguridad que el día de mañana, ahorita que venía en el camino, había una cola de bastantes carros y adelante una persona que ya había muerto y simplemente iban a enterrarla. La pregunta es, ¿tú crees que ellos saben dónde está esta persona? Yo la verdad tampoco no lo sé. Pero a veces la gente piensa que todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. No, un día vas a estar delante de la presencia de Dios para ser juzgado si no tomaste la decisión de haberle entregado tu vida a Cristo. Y si le entregaste tu vida a Cristo, un día vas a estar en un tribunal, dice la palabra. ¿Para qué? Porque Dios te va a decir que todo lo que había predestinado para ti, ese proyecto que ahora sí que Dios había trazado para ti y no lo cumpliste, ¿qué va a hacer Dios? Te va a hacer ver claramente de todas las bendiciones que tú te perdiste. No nomás las bendiciones aquí en la tierra, sino también las bendiciones que Dios nos va a dar en el cielo. Entonces, dice la palabra que los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y cuando estemos en el tribunal, dice que vamos a llorar. Dice que Él va a limpiar las últimas lágrimas que van a salir de nuestros ojos. La pregunta es, ¿y por qué vamos a llorar si vamos a estar delante de Él? Por todo lo que te perdiste, por no haber obedecido. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque sería injusto en que Dios no te haya mostrado el proyecto. Ya está trazado. No tienes que inventarlo. Así que significa que Dios nos aceptó por gracia a pesar de que no lo merecíamos. Porque no lo merecemos. Todos merecemos ir al infierno. No podemos estar en su presencia. Todos hemos sido pecadores. Pero sin merecerlo, ¿Dios qué hizo? Mandó a su Hijo Jesucristo. Ahora le pertenecemos. ¿Por qué razón? Porque simplemente aceptaste el amor de su Hijo. Aceptaste lo que Dios hizo en Cristo, en esa cruz. Eso es lo que tú hiciste. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención. Era el precio pagado para obtener la libertad de la esclavitud del pecado. ¿Por qué razón? Porque vivíamos en una esclavitud. Cuando Jesús les decía que
que realmente venía a liberarlos para que ya no fuesen esclavos. ¿Qué empezó a decir el pueblo? Esclavos, no somos esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham, le decían así que a Jesucristo. Pero estaban perdiendo de vista que estaban siendo esclavos del pecado. Todos hemos sido esclavos del pecado. El pecado nos ha atrapado y no nos ha soltado. Es como la mentira. La gente que es mentirosa y seguirá siendo mentirosa y está atrapada por su pecado. Es más, la gente mentirosa se cree sus propias mentiras. Es lo más increíble. ¿Qué significa? Está atrapado por su pecado. Dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que sabe lo bendecido que eres tú en el momento en que le entregaste tu vida a Jesucristo. En ese momento estás siendo bendecido por Dios. Así que como hijo de Dios, quiero que entiendas algo. Ve lo rico que eres. ¿Por qué razón? Date cuenta de quién es tu Padre. Es rico con cosas que el dinero no puede comprar. A veces la gente quiere comprar la salvación. A veces la gente quiere comprar, para poder ir al cielo, quiere comprar ese lugar. No, perdóname, no es a través del dinero. Ni tampoco lo que tengas, porque no alcanzaría, ¿sí? Lo que tú tienes para poder pagar el hecho de que tú puedas estar delante de Dios, simplemente por una simple y sencilla razón, porque a Dios le costó a su hijo. Fue un sacrificio. Así que Él realmente es el único que no te puede quitar esa salvación. Le entregaste tu vida a Cristo, eres de Él. Ahora Dios quiere que empieces a crecer en su relación con Él. Muchas veces la gente nada más quiere tomar la salvación y seguir tomando la vida en sus manos. No es así. Perdóname, una persona que dice que le entregó su vida a Cristo y que sigue tomando la vida, haciendo las cosas conforme a su voluntad, no le ha entregado su vida a Cristo. Sigue haciendo las cosas conforme a su voluntad. Y no existe tal salvación. Así que eso resuelve tu vida. En el momento en que tomaste esa decisión, tu vida está resuelta. Y no nomás eso, también tu futuro. Y no nomás eso, también tu eternidad. Fíjate qué impresionante. Fíjate todo lo que Dios nos da. Así que antes, durante y después de tiempo. Solo Dios Todopoderoso puede hacer esta clase de promesas. No hay nadie que pueda hacer esta clase de promesas. Cuando pienso en la gente que no tiene el propósito o no tiene un propósito en la vida, ¿sí? Que no tienen un sentido. Hoy los jóvenes les preguntas, oye, ¿qué te gustaría hacer? No lo sé. Están llegando a la universidad, oye, ¿qué te gustaría estudiar? No lo sé. Ya andan cambiando de carrera en carrera, pensando que alguna les va a dar satisfacción. No saben lo que quieren. No tienen esa motivación, no tienen un proyecto. No entienden lo que está pasando. Así que realmente cuando tú te pones a leer el primer capítulo, ¿realmente estás creyendo en Dios? ¿Estás creyendo que Dios tiene la vida en tus manos? Todo hijo de Dios puede apropiarse estos versículos. Todos. ¿Por qué razón? Porque para eso no nos ha dejado. Por eso cuando insisto en el que tú tienes que leer la palabra de Dios, que tienes que acercarte a Él, la única manera para poder escuchar la voz de Dios, ¿cómo es? A través de la palabra. A través de la palabra es la única manera en la cual tú puedes escuchar la voz de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. Para poder seguir su voluntad, la única manera para poder hacer su voluntad es a través de lo que Dios te quiere decir en la palabra. Así que Dios a los santos y fieles, dice la palabra de Éfeso. Mira, si Pablo estuviera aquí predicando el Evangelio, si estuviera diciendo eso, diría a los santos de Jalapa, ¿no? No a todos los santos de Jalapa, pero a los santos de Jalapa, ¿no? A los de Woodland, a los de México, que decir, a las personas que están escuchando estos versículos. De eso estaría hablando Pablo. Así que realmente es una de las bendiciones en el cual Dios quiere para ti. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Él es el Todopoderoso. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es el Dios. Así que Dios nos ha hallado y nos ha tomado como escogidos. Que fíjate qué privilegio. Te digo una cosa, es un privilegio para mí el poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio. ¿Soy un siervo de Dios? Sí, pero simplemente para mí es un privilegio el poder estar aquí y el poder compartir lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que Dios puede hacer en la tuya. En la manera en que Dios me ha enseñado a través de su palabra y a través del discipulado, ¿para qué? Para hacer lo mismo contigo. Así que es una bendición en la que debemos pensar. ¿Has pensado en esa bendición? No.
¿Perdiste de vista esa bendición? Claro. ¿Por qué? Porque es completamente diferente a las bendiciones del mundo. Luego pienso en el versículo 13. Dice, en él, o así que refiriéndose a Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Fíjate qué promesa. Dice la Biblia que en el momento en que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, lo primero que hizo Dios fue sellarte. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Que si el Espíritu Santo tiene que morar dentro de ti. Esa es la manera en que hay una relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando tú le pides a Dios, en ese momento el que acomoda tu oración, ¿quién es? Es el Espíritu. ¿Quién la escucha? Jesús. ¿Quién la presenta delante del Padre? Jesús. ¿Yo no? No. ¿Por qué razón? Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Hoy el mundo dice que quiere, que está hablándole a Dios. Te digo una cosa, no le escucha. No escucha. Dios no escucha. La Biblia dice claramente que Dios no oye a los pecadores. Claro, todos hemos pecado. ¿Cómo nos va a poder escuchar? Y la única manera para podernos escuchar es Jesucristo. Por eso dice claramente que es el mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Le guste o no le guste a la gente, es Jesucristo. No hay nadie más. No existe otro mediador. Hay gente que quiere poner otro mediador en vez de a Jesucristo. Perdóname. El único que pagó, el único que fue crucificado, el único que resucitó, se llama Jesucristo. Así que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Nadie puede romper el sello. Eres Dios santo. Él es Dios santo y para Él eres su hijo. Así que Dios todopoderoso, Dios soberano del universo, te está dando la bendición de haber creído. Te digo una cosa, es un milagro que tú estés aquí escuchando la palabra de Dios. Es un milagro. ¿Por qué razón? Porque simplemente es tu decisión. Es tu libertad. No es una religión. La gente piensa que esto es una religión. No existe como tal. Es una relación entre tú y Cristo. Es una relación entre tú y Dios. Hoy te das cuenta, las religiones, los lugares están llenos de religiosos. No tiene nada que ver con la relación con Dios. Así que o creemos en las bendiciones, y si realmente estás creyendo en las bendiciones, estás creyendo en quién es Jesucristo. Esa es la realidad. Y quiero que pongas atención, esas son bendiciones que ya fueron compradas. ¿Por qué razón? Porque fueron compradas por la sangre de Cristo. Así que somos más que bendecidos. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, Dios nos ha dado dones. ¿Sabías eso? Claro, Dios te ha dado dones. A veces la gente no quiere, no sabe ni qué don tiene. Simplemente porque no hace nada. Dios te ha dado dones. Y los dones que Dios te ha dado han sido los mejores. Así que tenemos una variedad de dones, ¿sabes? Y quiero que pongas atención en esto. Fue Dios quien hizo esa promesa. No viene de ti. Te ha dado a ti para lograr lo que Él quiere que lograr en ti, que es la diferencia. Así que Él tiene en mente para ti lo mejor. Y Dios te está equipando para vivir una vida conforme a su don. ¿Te has preguntado cuál es el don que Dios te ha dado? ¿O le has preguntado a Dios, oye Dios, cuál es el don que tú me has dado? No es que te vaya a agarrar y va a decir de la Biblia y te va a decir, mira, te di el don de cantante, ¿no? Y no sabes ni cantar, ¿no? No. Sí. O tal vez tú quieres cantar y tal vez no tienes ese don, ¿no? O quien quiere tocar y no tiene el don de tocar. Entonces, ahora sí que le has preguntado realmente cuál es el don. Por ejemplo, está el don de servicio. Eso motiva a la persona a querer servir. ¿Realmente le estás sirviendo a Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿Por qué servirle a Él? Eso es algo importante. Dios nos creó para servir. ¿Qué hizo Jesucristo? Vino a servir, no a que le sirvieran. Él vino a servir. Servirle a Dios es muy importante, porque eso es lo que hizo Cristo. Y quizás algunas personas no lo consideran así. Cuando alguien dice, no me siento importante, te voy a decir una cosa, sí lo eres. Pero tu carne, tu mente te hace pensar que no. Es más, tienes un enemigo, tu carne.
Tu carne es el que te hace ver que no vales para nada. Perdóname, eso es ilógico. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que naciera, es más, antes de que Dios creara el mundo. Eso dice que realmente eres muy importante. Cristo murió en la cruz y murió por ti. Eso quiere decir que eres muy importante. Porque Dios tuvo que sacrificar a su hijo para hacerte ver que claramente eres importante para Dios. Así que no digas que no lo eres. Eres morada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, entra en ti, ¿qué hace el Espíritu? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Te voy a decir cuál es el trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es moverte a leer. ¿Y qué sucede? Tu carne te dice que no tienes tiempo. El Espíritu te mueve a orar. ¿Y sabes qué dice tu carne? No, espérame. Ya le dije a Dios que me bendijera y ya me salí corriendo porque tengo cosas que hacer, ¿no? El Espíritu Santo te mueve a compartir. Porque eso es lo que hace el Espíritu, te mueve a compartir. Y no es estar agarrando y nada más así como que a todo mundo, no. Esta semana Dios me movió a compartirle a 2 personas, pero Él me movió a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque eran personas que estaban preparadas para escuchar. ¿Por qué? Porque yo se lo pedí a Dios. Dios, quiero que pongas en mi camino gente que esté preparada para escuchar tu palabra. Claro, ¿quién es el más interesado? Dios. Pero está en ti el servir. Está en ti el hacerlo. Hay promesa tras promesa tras promesa. Está el punto en el que tú quieras tomarlas. Juan 14:21 dice, el que me ama será amado por mi Padre. Fíjate, tenemos que amar a Cristo para ser amados por Dios. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Piensa en esto. Dice que Dios nos ama. ¡Wow! Y he conocido a muchas personas que no se sienten amadas. No se sienten amadas. Dios nos ama a todos, sin excepción. Porque no hay excepción. Y me encanta el capítulo de Jeremías, aunque está en el Antiguo Testamento. Jeremías realmente era un gran profeta. Y fíjate lo que dice en el capítulo 31, versículo 3, dice, con amor eterno te he amado. Como quien dice, para toda la vida, ¿eh? No por un momento, porque hay quienes nada más aman por un momento, y esos que dicen que aman por un momento, quiero decirte una cosa, nunca te amaron, porque no existe ese amor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjate lo que ha hecho Dios para con nosotros. Nos ha prolongado la misericordia. ¿Para qué? Para que le creamos. ¿Quién más puede decir eso? Te he amado con amor eterno. ¿Quién más lo puede decir? Mira, cuando yo veo mi vida anterior, antes de Cristo, te digo algo, le doy gracias a Dios porque me salvó y me rescató de la muerte. Te lo digo honestamente. Mis mejores amigos se murieron en accidentes. Murieron. Y al ver mi vida le dijo, Dios, gracias, gracias porque yo hubiera sido también uno de ellos. Pero ¿qué hizo Dios? Extendió su misericordia para conmigo. ¿Por qué razón? Porque siempre tuve temor de Dios. Pero aún así, hacía cosas que no debía de hacer. Me gustaba correr, claro que me gustaba correr. Y estaba yo atentando contra mi vida. A veces la gente dice, oye, ¿por qué se mató el de la moto? Pues hijo, es que pues ibas a 200 kilómetros por hora, pues ¿qué ibas a pensar? ¿No? Que si la gente ahora está atentando contra su vida. Yo atenté contra mi vida, pero Dios tuvo misericordia. ¿Por qué razón? Porque Dios me guardó. Nada más ponte a empezar. ¿Cómo fue tu vida antes? Y ve lo que Dios te libró. O ve la manera en que Dios te guardó. Así que la mayoría de la gente nunca ha sentido amor genuino. Un amor verdadero, un amor real. Nunca lo ha sentido. Es más, quisiéramos sentirlo, ¿no? Quisiéramos sentir ese amor. Pero ¿qué pasa? La única manera para poder sentirlo es en Cristo. La única manera para que tú puedas amar es amando primero a Cristo. Si tú amas a Cristo, Dios te va a dar amor por la persona que esté enfrente de ti. Porque nosotros no sabemos amar.
Así que, ¿sabes cuánto dura este amor? Toda la vida. Es eterno. ¿Qué sucede hoy con los jóvenes que se casan, no? Dicen que hasta que la muerte los separe. Pues no sé qué muerte, pero se está separando y todavía los sigo viendo vivos, ¿no? Es decir, hasta que la muerte los separe. Pues no veo esa situación, no existe como tal. Así que, ¿qué quiere decir? Que nunca cesa y nunca se ha interrumpido. Ese amor nunca se va a interrumpir. Dios nos ama las 24 horas del día. Las 24 horas del día. ¿Te has puesto a pensar en eso? Quizás alguien diga, ¿por qué pues permite ciertas cosas? Mira, no puedo contestar a eso. Solamente Dios sabe por qué permite cosas. No lo entiendo. No entiendo por lo que está pasando en el mundo. Sé que hay algo, el pecado. El pecado lo único que está haciendo es afectar al mundo entero. Así que nada le sucede a los hijos de Dios sin su consentimiento. Quiero que lo sepas. ¿Por qué? Porque es su presencia y su poder. Nada. Y si algo va a pasar en tu vida es porque Dios lo está permitiendo. ¿Y sabes por qué lo permite? Para que crezcas más en su relación con Él. Porque quiere que crezcas espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que te acerques a Él. Así que, ¿por qué permite que pase ciertas cosas? Todos hemos sufrido algo, todos. Algo que no hemos escogido, porque no lo hemos escogido. Es más, algo que no nos ha gustado. Siempre te he compartido. Ahorita viene el Buen Fin, también va a venir el Buen Fin de los problemas, 2x1. Si quieres, puedes ir a la tienda a comprarlos, no hay ningún problema. Es más, hasta te damos meses sin intereses, no hay problema. ¿Sí? Para que te des cuenta de cómo es el mundo. Así que si Dios lo permitió así, es por algo. Es porque quiere trabajar en tu corazón y algo está haciendo en tu corazón. Él tomará cada circunstancia de la vida para bien, si confiamos en Él. Y hay algo maravilloso. Dios ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que es el estar tu nombre escrito, tener la seguridad de que el día que vayas a estar delante de Dios y que veas que está tu nombre en ese libro de la vida? ¿Por qué? Porque muchos nombres no van a estar. Muchos nombres se borraron. ¿Por qué razón? Porque cuando la persona muere sin haber aceptado a Cristo, dice la Biblia que en ese momento tu nombre se borró. ¿Te acuerdas de esa historia de Lázaro y el rico? Oye, la pregunta es, ¿por qué sí mencionan a Lázaro cuando está en la presencia de Dios? Que está en el paraíso. Porque es hijo de Dios. Oye, ¿por qué el rico que está en el infierno? ¿Por qué no mencionó su nombre? Ya no hay nombre. El rico. X persona. Ya no existe tal nombre. Está la persona, pero ya no está tu nombre. Así que Dios nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Le puedes decir eso a una persona que se está muriendo? ¿Le puedes decir eso a una persona que está en una guerra ahorita? ¿O que está padeciendo? ¿O que tiene alguna enfermedad? Solamente lo podemos apropiar nosotros. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué razón? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios no te va a abandonar. Eso es algo muy importante. Dios no te va a abandonar. Si tú crees que lo va a hacer, perdóname. Dios no puede abandonar a sus hijos. Es como preguntarte, ¿tú como padre abandonarías a alguno de tus hijos? No. Aunque hiciera algo equivocado, no. ¿Cómo lo voy a abandonar si es mi hijo? Así que momento a momento tenemos la presencia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hizo primero Jesús? Lo más importante. Le dijo claramente a todos los apóstoles y a todos los discípulos que habían huido, que se habían escondido cuando atraparon a Jesucristo. Pensaban que iban a morir con él. ¿Qué es lo que dijo? Mi paz os dejo y mi paz os doy. Hoy el mundo está prometiendo paz. ¿Arturo, va a haber paz? No. De antemano te lo digo. No va a haber paz. Es más, cada día va a estar peor. Y si te das cuenta, cada día está peor el mundo. La única manera para poder tener paz en un mundo que está afectado es a través de Cristo. Por eso dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento.
Podrás estar padeciendo, podrás estar sufriendo, podrás estar en una circunstancia o situación difícil, pero la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Vas a tener paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque es exclusiva de Cristo. Y únicamente se la da a los hijos obedientes. Porque a veces piensas que por el hecho de ser hijo, pero si tú desobedeces, Dios te va a quitar esa paz. No te puede dar paz en desobediencia, no te puede dar gozo en desobediencia. Así que vivimos en un mundo lleno de guerras. ¿Van a acabar? No, no van a acabar. Van a continuar. El mundo cada vez está desmoronando. No les interesa cuántas personas mueren. Escuchaba a una persona que decía que nada más de la parte de Ucrania llevan más de 400,000 soldados muertos. Ahora hablamos de soldados. Ahora imagínate toda la gente que salió de Ucrania. Toda la gente desamparada. Estaban entrevistando a una persona ya mayor y le decían, oiga, el lugar donde usted se encuentra es un lugar muy peligroso. ¿Puede usted morir? No tengo a dónde ir. Aquí me quedo. Claro. Hay gente que ya no tiene a dónde ir. Pero dice Dios, mi paz os doy. Dios nos da su paz. Esa es otra bendición. Es una gran bendición. No lo avienta como una cobija. Vamos a darle paz a él, a ella, a ti. No, así que a ver quién me cae bien. No, 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 no. Dios no hace eso. Está en que tú le creas a él. Así que Dios quiere que tengamos paz. En un mundo tan afligido, sí. En un mundo en el que vivimos tantas aflicciones, sí. Dios quiere poner paz en tu corazón. Porque cuando tú tienes paz en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? La gente que está a tu alrededor te va a observar y te va a decir, oye, tú tienes algo que yo no tengo. Claro. Ese algo se llama paz. Y claro que va a llegar un momento que la persona va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Pero para tener paz, para poder tener gozo, para poder tener amor, ¿sí? Aún en estos tiempos difíciles, ¿sí? Solamente Cristo te los puede dar. Y eso es una gran bendición. Ahora dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oye, ¿qué está diciendo? Dios suplirá todas nuestras necesidades. Fíjate cómo en cada una de las pláticas o cada una de las enseñanzas Dios te muestra eso. ¿Te acuerdas el domingo pasado? ¿Te acuerdas de lo que platiqué del Salmo 23? Que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Fíjate cómo la Biblia, no en una sola parte, sino en diferentes partes de la palabra de Dios, te hace ver claramente que Él tiene la responsabilidad, porque es de Dios, de que no te falta absolutamente nada. No caprichos, porque a veces la gente quiere caprichos, no. Estamos hablando de necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Para tener su paz, para tener su gozo y para tener su amor. Eso es lo que Dios quiere. Aún en tiempos difíciles, claro. Y vamos a seguir viviendo tiempos difíciles. Somos bendecidos en cosas que nunca pensamos. Fíjate lo que dice claramente, tenemos el privilegio de hablar con Él. ¡Wow! Que si en el momento que tú inclinas tu rostro y pones tus rodillas en el piso, en ese momento tienes el privilegio de que Dios te está escuchando a través de su Hijo Jesucristo. ¡Qué privilegio!, ¿no? No necesitas ir a ningún lugar para que Dios te escuche. Simplemente en el lugar donde te encuentres. Y en ese momento, Dios va a inclinar su rostro y va a abrir sus oídos para escuchar tu oración. La razón por la que no lo conoces es porque no lees su palabra. La razón por la que te están pasando muchas cosas que no entiendes es porque no lees la palabra. Así que cuando leemos su palabra, nos damos cuenta de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios es un Dios cálido, ¿sabes? Es un Dios cercano, es un Dios que te acerca con amor.
¿Y qué hizo? Envió a su Hijo para que nos diéramos cuenta de lo que Él siente. Fíjate lo que vivió Jesucristo. ¿Dios sí entiende cuando sufro? Sí. ¿Jesucristo sufrió? ¿Dios entiende cuando lloro? Sí. ¿Jesucristo lloró? ¿Dios entiende cuando estoy cansado y fatigado? Sí. ¿Jesucristo se cansó? ¿Qué hizo Él? Para que te dieras cuenta de que Él tiene cuidado de todo eso. Porque a veces piensa uno que Dios no tiene ese cuidado. Así que Dios entiende cuando no entiendo, sí. Claro que entiende cuando no entiendes. Pero un día te va a hacer entender. Dice la Biblia que aún por torpes que seamos, Él nos va a volver a meter en el camino. Claro, si queremos andar en su camino. Luego dice Juan 14, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjate la promesa que Jesús le da, no nomás a los discípulos, no nomás a los apóstoles, sino también a nosotros. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué no ha regresado? Porque la pregunta es, ¿y por qué no regresa Jesucristo? ¿Va a regresar? Sí, sí va a regresar. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Dice la Biblia, está preparando un lugar para vosotros. Eso es lo que está haciendo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oye, ¿quieres otra bendición más que esta? Ve qué bendición. El hecho de poder estar con Él delante de Dios. Esa es otra de sus promesas. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Tú te imaginabas que Dios iba a preparar un lugar para ti? Ahora sí que está preparando una casa, una residencia, o mejor dicho, un palacio para ti. Eso es lo que está haciendo. Si alguien me dice, ¿cómo será el cielo? No lo sé. La verdad no lo sé. Pero te voy a decir algo. Será como Dios viviste el cielo en esta tierra. La manera en que tú le serviste. La manera en que tú le creíste. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está preparando tu corazón para poder estar delante de Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Limpiar tu corazón. ¿Tú crees que puedes llegar al cielo con resentimientos? Perdóname, pero no. Aún como creyentes, perdóname, pero no. Tú imagínate estar sentados delante de Dios en una gran convivencia y de repente dices, hijo, ya llegó este. Sería ilógico. O ya se abrió ya esta persona. ¿No? Sería ilógico pensar eso. ¿Qué hace Dios? Dios está preparando tu corazón. Dios está limpiando tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas probar un poquito el cielo aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué pasa? Quiere seguir probando el infierno en vez de estar probando el cielo como hijo de Dios. Así que realmente esa es la manera en que será el cielo. Fíjate, Pablo nos dice algo importante. Oye, muchas de las personas que estaban en ese tiempo pensaban que el regreso de Jesucristo iba a ser en su tiempo. Y en todos los tiempos, desde ese tiempo, se ha pensado que Jesucristo va a regresar. Pero Pablo nos confirma a nosotros, imagínate, nunca se imaginó Pablo de que lo que él escribió a la carta de los Corintios, que era había una así que era una iglesia muy grande como tal, ¿sí? Fíjate lo que Pablo está escribiendo a los Corintios cuando le preguntaban eso. Y mucha gente pregunta, oye, ¿y Jesucristo va a regresar? Sí, Jesucristo va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? No lo sé. Ahí sí no lo sé. Pero la Biblia dice que va a regresar. Y Pablo en la carta de Corintios 15, 51, 52 dice, he aquí os digo un misterio, porque es un misterio. Hasta para Pablo era un misterio. Es más, Pablo pensaba que iba a regresar Jesucristo en su tiempo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¡Wow! Oye, ¿por qué Pablo está diciendo esto a los corintios? Porque ahora Pablo nos está diciendo a nosotros. Tú imagínate no ver la muerte. Sería algo maravilloso.
Y te voy a decir una cosa, a mí no me gustaría ver la muerte. Me gustaría ser arrebatado como fue arrebatado Enoc en el Antiguo Testamento, antes del diluvio, como fue arrebatado Elías, ¿sí? Que no vieron muerte. Y la Biblia dice que un día vamos a ser arrebatados. Oye, ¿Dios a quién se va a llevar? La Biblia dice que se va a llevar única y exclusivamente a sus hijos. Hoy los demás se van a quedar. ¿Es una promesa que Dios nos está dando? Claro. ¿Cuándo va a venir? No lo sé. Pero cuando dice la final trompeta, recordemos algo muy importante. Hoy, ahora sí que, fíjate qué increíble, el 15 de septiembre es el Rosh Hashanah, que quiere decir que es el Año Nuevo Judío. ¿Sabes qué fiesta se celebra? La fiesta de las trompetas. Es ahora sí como dicen, la siguiente fiesta, la quinta fiesta, dice la Biblia, ¿no? Ya se cumplieron 4, son 7, ahora faltan por cumplirse 3. La siguiente fiesta es la fiesta de las trompetas, es el 15 de septiembre. Ahora sí que el día del grito. Imagínate que cuando griten que no te encuentren y no te vean, entonces iban a gritar, ¿no? Tal vez unos para alegría, otros para no, pero bueno. Pero el punto es que imagínate lo que Dios nos hace ver en su palabra. ¿Por qué razón? Porque aquí Dios nos dice claramente, que Él va a venir. Él va a regresar, aunque el mundo no lo quiera creer. Claro, oye, ¿lo creyeron en la época de Noé? No, perdóname, pero no. Es más, le decían a Noé que estaba loco, que cómo era posible que estuviera haciendo un arca de ese tamaño. Estaba loco. ¿Sabes qué nos dicen a nosotros ahora como creyentes cuando les decimos que Jesús va a regresar? Que estamos locos. Y fíjate lo que dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Wow! ¿No te gustaría el hecho de que vas a llegar al cielo y vas a llegar con un cuerpo perfecto? Si no te gustan tus cachetes, ya no vas a tener cachetes, no te preocupes. ¿Ah? Si estás a dieta, no te preocupes, en el cielo ya te van a poner en línea, no te preocupes. Ahora sí que vas a tener un cuerpo perfecto, imagínate. Qué impresionante es poder estar delante de Dios con un cuerpo perfecto. No vamos a necesitar lentes, ya no vamos a estar enfermos, ya vamos a estar perfectos delante de Dios. Así que en el mundo en el que vivimos, te digo una cosa, no conoce al Dios en el que servimos. No lo conoce. Aunque el mundo hable de Dios, el mundo no conoce al Dios al cual servimos. Y muchas personas en el mundo nunca han visto la Biblia. Fíjate qué impresionante. Esto que tienes en tus manos. Es una gran bendición. ¿Sabes qué es una gran bendición el hecho de que tú puedas tener una Biblia en tus manos? Es una gran bendición que no te prohíban cargar una Biblia, que puedas leer en cualquier lugar, porque hay lugares que te la prohíben, ¿sabes? Hay lugares que te prohíben poder entrar con una Biblia, mucho menos andar en ella. ¿Sabes cuántas personas en el mundo desean tener la Biblia en sus manos? Millones de personas, pero no pueden tenerla. Así que lo que deseo es que te des cuenta que la única manera para conocer la verdad es a través de esto. El mundo puede decir muchas cosas, pero aquí Dios te ha hablado de un principio, y nos dio un principio, la creación. Pero también nos está hablando de un final. No el fin del mundo, porque la gente piensa que viene el fin del mundo. No va a venir el fin del mundo. Va a venir Jesucristo a reinar este mundo, que es diferente. Y es una promesa de Dios para nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto le estás creyendo a Dios? Oye, ¿deseas ver a Jesucristo? Yo sí. Eso es lo que más deseo. Y cuando pienso en todo lo que debemos estar agradecidos, porque debemos estar agradecidos, ¿sí? Hay algo más en lo que estoy agradecido, en su palabra. Porque ese es lo único que me da la seguridad, ese es lo único que me da la paz, ese es lo único que me da el gozo, pero no nomás eso, me da la dirección. Es mi brújula. La Biblia dice claramente que te enseña por dónde caminar y a dónde caminar.
Así que su palabra está, ahora sí que es maravillosa, para que te des cuenta de que todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios hizo y lo que va a hacer está escrito en ella. No tenemos que andar inventando. Todo padre hoy debería enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Hoy más que nunca se necesita. ¿Sabes por qué está pasando lo que está pasando en Estados Unidos? Está pasando porque sacaron a Dios de sus vidas. Sacaron a Dios del Congreso, sacaron a Dios de las universidades, sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los hogares, sacaron a Dios de sus vidas. Un país tan bendecido, porque es un país que fue tan bendecido, ¿sí? Todo el mundo quería Estados Unidos. Hoy, ese país está colapsando. Y te digo una cosa, se va a colapsar, porque la Biblia lo dice. Es grieta que amenaza ruina. Ve todos los países que estuvieron sirviendo al Señor. Ve cómo están. Inglaterra. Ve cómo está Inglaterra. Alemania. Ve lo que está pasando en Alemania. Todos los países donde se ha servido han acabado mal. Claro. No pienses tú que como creyente vas a acabar bien si no le sirves a Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios vivo, nunca se acabará. Así que va a permanecer para siempre. Eso es lo más importante. Esas son las bendiciones que Dios tiene para ti. Tiene muchas bendiciones que quiere que tú apropies. Tiene muchas promesas que tú tienes que tomar. Eso es lo más importante. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias, Señor, te damos por esas bendiciones que tú nos has mostrado en tu palabra, Señor, y por todas las que sabemos que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, por este momento, Señor, y gracias por esta lección, Padre, porque verdaderamente nos lleva a meditar, Padre, que un día Jesucristo va a venir a gobernar, va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señor, el que realmente va a traer paz absoluta en esta tierra, Señor, ya que la necesitamos. Te seguimos pidiendo mucho por nuestro país, Señor. Te pedimos mucho por las elecciones del año que viene, no nomás en nuestro país, sino también en los Estados Unidos, Padre. Sabemos que el mundo está muy afectado, el mundo está colapsándose, Señor. Hay mucha gente que está padeciendo. Te pedimos, Padre, que todo lo que estás haciendo, Dios, usa todo esto para que la gente se acerque a ti y llévanos realmente a querer servirte, Padre. Danos la gracia y la oportunidad de poder compartir estas bendiciones y este regalo que tú nos has dado a nosotros, a las personas que no te conocen. Te pedimos principalmente por nuestras familias, Señor. No queremos que ninguno de ellos padezca, Señor, sino que realmente todos te conozcan. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote a ti honor y gloria. Amén.